buenas noches, gracias por estar en una nueva edición, en un especial El Cuarto Poder, en estas puertas del fin de semana, en el que seguimos hablando de la actualidad. La gobernabilidad de Canarias es complicada, somos 8 islas en las que cada una tiene una realidad distinta y en el que cada partido político ve una forma diferente de cómo enfrentarse a los próximos 4 años de legislatura. Hoy conocemos más de cerca al candidato a la presidencia del Gobierno de Canarias por el Partido Popular. Hoy estará en este especial El Cuarto Poder Manuel Domínguez González, el hombre que fuera alcalde de Los Realejos, presidente insular del Partido Popular, consejero en el Cabildo, diputado nacional, se enfrenta a uno de sus proyectos más ambiciosos, que es presidir toda Canarias. Así que bienvenidos, bienvenidas. Este es especial El Cuarto Poder. Comenzamos. Conforama, Casa Luis, Sicar, La Grifería, Lucio Polo, Mainca y Sonido Iluminación Tinguaro patrocinan este programa. Gracias por dejarnos entrar en los hogares de la isla de Tenerife. Un saludo para la isla de La Palma, como no, también aquellos que nos siguen en el norte de Gran Canaria. En este especial El Cuarto Poder, como les decía antes de nuestra cabecera, está hoy con nosotros el presidente del Partido Popular, candidato a la presidencia del Gobierno, Manuel Domínguez González. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, ha sido usted en esta legislatura que prácticamente ha concluido diputado. Y además, en el último giro del Partido Popular, tras asumir usted también la presidencia, ocupaba mayor protagonismo en la Cámara Regional. ¿Cómo ha sido esta legislatura? ¿Qué titular le pondría a estos 4 años presididos por Ángel Víctor Torres y con el cuatripartito? Bueno, yo el titular sería: al Pacto de las Flores se les rompió el escudo social. Lo digo así porque los datos te invitan a pensar que esa es la realidad, desgraciadamente, porque nos encontramos con Canarias mucho más pobre. Hoy somos la comunidad autónoma con mayor índice de pobreza de todo el territorio nacional. Nos encontramos con una situación de la sanidad sumamente preocupante, muy preocupante. Hoy en día vemos cómo están colapsadas las urgencias, cómo las listas de espera no paran de crecer, cómo se atienden a los pacientes en las ambulancias, especialmente en el UC, en este hospital que atiende a los ciudadanos del norte de Tenerife, en gran mayoría, y vemos cómo la situación de la dependencia está siendo otro de los grandes fracasos de este gobierno. Por lo tanto, yo creo que el titular podría ser ese: al Pacto de las Flores se le ha roto el escudo social. Este gobierno ha tenido 2 leyes de bandera, una la medioambiental, donde prácticamente ustedes decidían no apoyar esta ley. Nos decía recientemente el viceconsejero que buscaron excusas para no poder sacar adelante esta ley o votar de forma unánime el Parlamento esta ley. Y otro ha sido la renta de la ciudadanía. ¿Qué me puede decir de ambas leyes? Bueno, en primer lugar, con la ley del cambio climático, el Partido Popular ha sido el único que votó en contra. ¿Por qué? Porque entendemos que hay que legislar en favor de la lucha contra el cambio climático, en favor de la protección del medio ambiente, en favor del territorio protegido. En definitiva, creo que hay que legislar en ese sentido. Ahora bien, las leyes no pueden crearse en Canarias para crear más burocracia, para entorpecer la gestión de los ayuntamientos y de los cabildos. No se puede crear una ley para seguir cobrando más o imponiendo más multas, porque ese no es el camino. El camino es consensuar, el camino es educar, el camino es legislar para que se consiga el objetivo claro. ¿El objetivo es recaudar más o el objetivo es proteger el medio ambiente? Por lo tanto, nosotros lo único que hemos hecho es recopilar todas las propuestas de los técnicos de las consejerías de cabildos y de gobierno
las hemos presentado como nuestras y nos han dicho que no. Me imagino que algo más saben los técnicos que lo que pueda saber el propio gobierno. Y con respecto a la ley de renta ciudadana, el Partido Popular votó a favor y la mejoró. ¿Cómo la mejoró? Pues intentando dignificar a las personas. Hemos tenido en consideración que aquellas empresas que contraten a una persona que sea perceptora de la renta ciudadana tendrá bonificaciones en la Seguridad Social siempre y cuando esto no signifique merma de la plantilla inicial. Creo que esto es muy importante porque yo, que tengo la experiencia de haber gestionado en el ámbito local, muchas veces abrí la puerta de mi despacho y mucha gente me decía: yo no quiero una ayuda, yo lo que quiero es que me den un trabajo. Por lo tanto, la dignificación de las personas y ese recurso económico que se genera por prestar tu actividad, por desarrollar tu actividad, creo que viene sumamente bien a una renta ciudadana como esta o una ley como la renta ciudadana que hemos aportado. Nos hemos encontrado con unas listas de espera enormes para todos los canarios. La situación es desigual, dependiendo la isla en la que estemos, en un servicio canario de la salud que nos deja francamente una situación de cola en cuanto a listas de espera. Ustedes han dado claros avisos de que quizás el sistema no está realizando pues precisamente la respuesta que necesitan todos los canarios, pero 4 años serían suficientes para al menos amortiguar un poco esta caída libre que hemos tenido en las listas de espera en sentido contrario, porque lo que sí hemos tenido es una mayor inyección de dinero, sin embargo, no ha sido suficiente. ¿Cómo han visto ustedes esta situación y cómo la hubieran mejorado? Sin lugar a dudas, 4 años es mucho tiempo, con lo cual en 4 años se puede mejorar la situación. Lo que no puede ser es que el gobierno no rectifique porque no reconoce que las cosas estén mal. Ellos se basan en que hay más profesionales, en que hay más dinero, y yo le voy a dar la razón. Vamos a darle la razón, el beneficio de la duda en este sentido. Pero ha demostrado que es una cuestión de gestión. Mire, hoy en Canarias 480 personas, bueno, quizás un poco más, cuando me dio el dato el gobierno eran 480 personas, viven en los hospitales, aún teniendo la alta médica. Algunos de ellos llevan 11 años, esto es una barbaridad, pero es así, 11 años viviendo en los hospitales. Hoy en Canarias algo que era extraordinario, que era ver las camillas, los pasillos de las urgencias, se ha convertido en ordinario. Y añado, lo dije antes, están atendiendo a los pacientes en las ambulancias porque no hay espacio dentro de las urgencias. Con lo cual, ¿qué es lo que hay que hacer? Y otra cosa, decías en tu pregunta, bueno, la lista de espera va en función del lugar en el que vivas. Con lo cual, ¿qué es lo que hay que hacer? Un plan de choque inmediato. Con las infraestructuras que existan en Canarias, hay que hacer un plan de choque sociosanitario. ¿Eso qué significa? Las personas que están ocupando una cama sanitaria, a las que no hay que curar, sino cuidar, hay que sacarlas del hospital porque ya tienen alta médica y hay que llevarlas a esas infraestructuras habilitadas para ello como plan de choque a camas sociosanitarias, atendidos por profesionales y en camas que estén prestando el servicio que merecen. Con lo cual, vamos a aliviar la presión de planta. Vamos a ponernos en situación, todos los hospitales son en edificios, con lo cual liberaremos camas en planta, subiremos a las personas desde las urgencias y dejaremos de tener hacinadas a las personas en los pasillos. Segundo lugar, no puede ser que si vives en el norte o vives en el sur, si vives en Fuerteventura o vives en Lanzarote, si quieres una operación de cadera, tengas una lista de espera distinta. Hay que hacer gerencia única. ¿Para eso hace falta dinero? No. Para eso hace falta gestión. Una gerencia única que homologue, una las listas de espera y indistintamente donde vivas, vayas a la más rápida que hay. ¿Por qué si en la Candelaria es más rápido que en el UC yo tengo que esperar? ¿Porque vivo en el norte? Y si es al revés, o si es el Negrín o es el materno infantil, es decir, creo que esto es sencillo de operar en esa línea. Y en tercer lugar está la hospitalización domiciliaria. En la línea que yo decía antes de el curado o el cuidado de las personas, distinguiendo a las personas que hay que curar y a las que hay que cuidar, hay que hacer la hospitalización domiciliaria y permitir a las personas que hay que cuidar que en su hogar, en su entorno, junto a su familia,
se les cuide, de la mano de profesionales. Por lo tanto, son 3 acciones que he puesto sobre la mesa que van a aliviar indiscutiblemente la presión hospitalaria y, por lo tanto, las listas de espera. La pandemia, unido con la inflación, ha dejado unas listas de paro en toda España en aquel momento que, gracias a los expedientes de regulación de empleo temporal, se pudo amortiguar, pero sin duda tenemos menos dinero en el bolsillo todos los canarios. Una de las propuestas que ustedes planteaban era la bajada, en este caso del IGIC, cosa que el Gobierno se ha quejado porque dicen que esto se plantea en Canarias, pero no se plantea en el Estado central. ¿Ustedes siguen defendiendo esa bajada del impuesto del IGIC, 1,5 puntos, 2 puntos, para amortiguar un poco más, pero ¿seguirían garantizando los servicios en Canarias? Esto es pura matemática, ¿eh? Si hoy en día el Gobierno recauda 11.000 millones de euros y de esos 11.000 millones de euros destina a la sanidad X, a la educación X y al resto, y sobra dinero, hay margen. Es matemática. No hay que ser catedrático ni hay que ser un lumbrera. Tan solo hay que analizar la cuestión con objetividad, dejando la ideología a un lado. Lo que pasa es que el Gobierno ha basado su política en la ideología. Por lo tanto, se ha recaudado más de lo que son capaces de gastar. Eso en lo ordinario, imagínate lo extraordinario, fondos Next Generation, etcétera, etcétera. Con lo cual, lo que creo es que hay margen de maniobra para seguir prestando los servicios básicos, bueno, para seguir prestándolos no, para mejorar los servicios como la sanidad o la educación, porque ya ven la sanidad que tenemos en Canarias y la educación que tenemos en Canarias. Por lo tanto, en este sentido, hay margen para bajar los impuestos. Ahora bien, el plan de alivio fiscal o la política fiscal no puede ser rígida. Bajé el impuesto del IGIC en el año 2023 y ya, hasta el año 2027, que lleguen las elecciones, no hago nada, ¿no? Es lo que ha hecho el Gobierno. En el año 2019 subieron todos los impuestos y no se han permitido la oportunidad de modificarlos durante la legislatura, con una pandemia, con un volcán, con 2.000 canarios que no han podido recibir la herencia de sus padres, porque no tenían dinero para pagar el impuesto. Es decir, que hay determinados momentos en los que te da la situación que va sucediendo en la economía y en la sociedad, te guía en cuanto a la política fiscal. Pero ahora, en el momento en que nos encontramos, hay mucho margen para bajar los impuestos. Miramos la vivienda, es otro gran problema en el que nos estamos encontrando, no solo en Canarias, sino también en todo el territorio nacional. Hemos visto propuestas a nivel de comunidades autónomas, hemos visto la presidencia del Gobierno de España decir que a través de ese banco malo poder rescatar 50.000 viviendas para darlas a las personas más desfavorecidas, sobre todo a la gente joven que tiene menos opciones de llegar. Pero la solución no llegaría solo con sacar casas del banco malo. También me imagino que el nivel de construcción tenía que haberse acelerado. El Gobierno dice que hay dinero, pero que no hay suelo que no le dan los ayuntamientos. En este caso, ¿cómo han visto ustedes este plan de vivienda que no ha cumplido con los objetivos marcados para cientos de personas en Canarias que esperan una vivienda? Hemos visto cómo el propio argumento del Gobierno cae por su propio peso en los últimos tiempos. Vino Pedro Sánchez a Canarias y dijo: cederemos unos terrenos que son propiedad del Estado para que se construyan viviendas. Hay suelo. Si no lo cedieron antes porque estaban esperando a las elecciones, malo. Pero si no lo cedieron antes porque no lo sabían, peor. Por lo tanto, suelo hay y los ayuntamientos tienen suelo. Con lo cual, lo del suelo, que es la primera discusión o el primer debate que mantuve con el consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, se lo demostré numéricamente que en Canarias hay suelo en los 88 ayuntamientos. Cosa distinta es que quieran gestionarlo, pero hay suelo. Segundo argumento, compremos vivienda terminada al banco malo, a los fondos buitres, como quieran definirlo. Yo voy a poner un ejemplo, hoy que estamos, iba a decir en el Puerto de la Cruz, pero estamos en la Orotava. Cuando estaba yo gestionando el Ayuntamiento de Los Ralejos, yo entré en el año 2011
Me encontré que había un edificio construido y terminado, seguro que lo conoces. Y le dije al gobierno, aquí hay un edificio de 10 viviendas, lo pongo a disposición del gobierno, cómprelo, y entonces se lo entrega usted a los vecinos que lo necesitan. En el año 2023 no se han adjudicado las viviendas. Ese edificio firmó la venta el actual alcalde, Adolfo. Es decir, en el año 2011 el ayuntamiento pone a disposición del gobierno un edificio. Pasan 12 años. 12 años después, en una relación con otra administración, firman la compra y después de unos meses todavía no se ha adjudicado. ¿De verdad que alguien cree que lo que no han hecho con la administración son capaces de hacerlo con la iniciativa privada? Este es un claro ejemplo, yo lo puedo demostrar con documentos, con lo cual ha sido un fracaso más de este gobierno la gestión de vivienda y ahora, en estas fechas electorales, parece que sacan de la chistera cualquier ocurrencia. Pero lo que hay que hacer es darle seguridad jurídica a los propietarios, porque la gran cantidad de vivienda que puede estar en alquiler en el mercado es titularidad o propiedad del pequeño propietario, con lo cual demos seguridad. Digámosle al propietario, oiga, si su casa se ocupa con K, nosotros le vamos a ayudar y le vamos a devolver su propiedad privada. Y no le vamos a topar el precio del alquiler. Llévese usted por el libre mercado, que el mercado ponga el ritmo. Y entonces la administración es la que tiene que ofertar más vivienda para bajar el precio. Pero no han querido, porque dinero hay, suelo también, falla la gestión. Relaciones de Canarias con el Estado central. Estamos obligados a entendernos, la Constitución establece un modelo único que es Estado junto a las comunidades autónomas, pero no siempre las relaciones son las más fluidas y no siempre se respeta tanto los estatutos de autonomía como nuestro régimen económico y fiscal específico para Canarias, donde hemos tenido una batalla con el Estado de si se cumplía, si no, si los derechos adquiridos de todos los canarios se ponían en duda o si estaban llegando las transferencias económicas adecuadamente o la deuda histórica que se ha tenido con esta comunidad autónoma. Desde el prisma del Partido Popular, las relaciones Estado-Canarias han sido las más correctas, no hablo a nivel político, sino a nivel de cumplir con las necesidades de todos los canarios por parte de los presupuestos generales del Estado o cuando hemos tenido, en este caso, pues cuestiones insólitas como la erupción de un volcán. ¿Ha estado el Estado a la altura? ¿O me va a decir usted que en este caso priman más los intereses de las islas? Yo creo que no han estado a la altura. No han estado a la altura porque podemos poner varios ejemplos que seguro los televidentes comparten conmigo. Si hablamos de la inmigración, vemos como si este problema existiese en Cataluña no sería un problema. Porque allí encontrarían a un gobierno que hace más ruido. Pero los canarios vivimos a 2000 kilómetros de distancia. Bueno, estos chicos que son buenos, que no hacen ruido, que no nos molestan, dejémosles a ellos ahí con ese problema de la inmigración. Porque ni siquiera cuando Pedro Sánchez vino de vacaciones a Lanzarote, que estaban muriendo al lado personas, fue capaz de salir, a dar la cara, a preocuparse, a conocer el problema. Si hablamos de La Palma, vemos que un año después, justo un año después de la erupción del volcán, el ministro viene a La Palma, da una rueda de prensa y dice, haremos un plan de vivienda. Pero es que no sabía usted desde el primer día que la lava se estaba llevando a las viviendas. El Cabildo de La Palma se ha visto solo para poder ejecutar viales que atraviesen la lava, presupuestariamente ha tenido que financiarlo en el 100%, porque dicen que la carretera antigua no pasaba por ahí y por lo tanto no puede ser algo de emergencia. Oiga, usted no puede gestionar una cosa extraordinaria con leyes, con normas o con gestión ordinaria. Tendrá que haber algo extraordinario. Por lo tanto, ahí hay un claro ejemplo, o los contenedores en los que están viviendo los palmeros en el día de hoy. Todo porque un año después es cuando se dan cuenta que hay que hacer un plan de vivienda. Pero podemos hablar también del transporte público. Yo vi aquí cómo el presidente del Gobierno de Canarias se quedaba ronco, gritando que éramos unos exagerados pidiendo el 100% de la ayuda al transporte, y de repente sale en la prensa un titular: Pedro Sánchez se compromete
al 100% del transporte, a financiar el 100% del transporte y que sea gratuito en Canarias. Y él se entera igual que yo por el titular de la prensa. Con lo cual, a mí primero me parece una falta de respeto al presidente del gobierno, no soy yo quien para defenderlo, pero eso le pasa por vivir plegado de rodillas a Pedro Sánchez. Porque si él hubiese sido un hombre más crítico, que hubiese antepuesto los intereses de los canarios, algunas cosas nos las hubiésemos ahorrado. Póngase usted ahora en el caso de Ángel Víctor Torres. Pasan las elecciones, el Partido Popular logra conseguir un buen resultado, meses más tarde elecciones generales y vemos a Alberto Núñez Feijóo como presidente del gobierno central. Y se encontraría un presidente con otro presidente tanto del partido como de la comunidad autónoma y del Estado. ¿Cómo le exigiría aspectos urgentes para Canarias? ¿Antepondría los intereses de los canarios a las siglas de su partido? Yo no tengo la menor duda. Eso no quiere decir que te vuelvas un agresor verbal ni que utilices los medios de comunicación para entonces demostrar que eres más potente que nadie. Pero el otro día lo hablaba con el presidente nacional, con Alberto Núñez Feijóo. Y dice, presidente, yo estoy preocupado por la situación de relación Canarias-Marruecos. A mí me gustaría que me dieses información. Dijo, no te la puedo dar, porque no sé qué es lo que ha pasado en esa negociación entre Pedro Sánchez y Marruecos. Y yo le dije, yo te pido por favor que me hagas saber primero a mí lo que conozcas antes que a los medios de comunicación. No me puedo enterar de algo que sepas por los medios de comunicación. Y este es un ejemplo que pongo sobre la mesa solo para mostrar cuál es la realidad. Yo creo que tenemos una ventaja, y es que Alberto Núñez Feijóo ha sido presidente de una comunidad autónoma, y no de una comunidad autónoma como la madrileña, sino de Galicia. Y claro, ellos también sienten la lejanía. Y como lo ha sufrido en primera persona, estoy convencido de que la empatía le va a permitir que tengamos esa relación con esta comunidad autónoma que quizás es la más, quizás no, es la más alejada y la que a veces tiene menos comprensión. Porque imagínate escuchar decir a una ministra aquí que es un privilegio que se nos bonifique el 75% de los billetes aéreos, es desconocer la realidad de nuestra tierra. Le hago una última pregunta antes de irnos a publicidad en este primer bloque, y pasa después de una pandemia, guerra de Ucrania, por una crisis brutal que hemos tenido en el sector primario, el agrícola ganadero en Canarias, donde hemos visto en jaque desaparecer ganaderías en Canarias, que ya estaba siendo bastante compleja la situación. En este sentido, desde el Gobierno de Canarias se indica que se ha hecho todo lo posible para amortiguar esta caída y esta subida del precio, primero del producto que llega a Canarias, de la inflación y, por supuesto, de la carestía, sobre todo de todo ese alimento que venían para las granjas y que venían precisamente de Ucrania. ¿Se hubiera podido hacer más y mejor desde el prisma del Partido Popular? Primero, se debió haber hecho antes algunas cosas que se hicieron después. ¿Por qué? Porque el Partido Popular le plantea al gobierno, diga, exima de IGIC a los productos que sirven de alimentos para el ganado. Y nos dijeron que no. Unos meses después, meses perdidos, el gobierno, a través de decreto, ordena quitar el IGIC a esos productos. Y yo digo, porque lo planteó el Partido Popular, ¿qué más da quién lo haya planteado? Si es que al final el ganadero está sacrificando al ganado porque no tiene para darle de comer. Pero esto se acentúa aún más en determinados lugares. Fuerteventura. En Fuerteventura no hay agua para ducharse. Esto parece del siglo XVI, pero estamos hablando del siglo XXI. No hay agua en las viviendas. No hay agua para que un ganadero después de su jornada laboral, cuando llegue a casa, se pueda duchar. Pero es que no hay agua para darle de beber a los animales o agua para regar el campo. Con lo cual, ¿qué ha hecho el gobierno ante esa situación de emergencia? Una emergencia hídrica en el siglo XXI. Oiga, esto es un problema del Cabildo. Ya sabrá el Cabildo lo que tiene que hacer. ¿Y quién es el hermano mayor? ¿No es el gobierno? ¿Acaso el gobierno no está en potestad económica, legislativa, para poder tomar las riendas de un asunto de tal envergadura en Fuerteventura como este
y solventar el problema? Me decía un ganadero, estamos en riesgo de perder la cabra autóctona majorera. Eso significa que perderemos uno de los quesos más valiosos del mundo. Con lo cual, yo creo que es un riesgo demasiado alto el que se está permitiendo en estos momentos. Yo soy liberal, creo en el libre mercado, pero cuando un sector lo está pasando mal, el gobierno tiene que participar, no intervenir, participar. Y eso es participar, lo que acabo de mencionar. Acciones que ayuden a aminorar el precio de los alimentos, acciones que le dé liquidez, porque a veces distinguimos esto de los recursos económicos en cuanto a la liquidez o al beneficio, ¿no? Que le dé liquidez a las empresas, a los ganaderos para poder comprar alimentos y, por otro lado, situaciones como las de Fuerteventura, que es inaudito en el siglo XXI que tengamos esa emergencia hídrica, ¿no? Estamos hablando con Manuel Domínguez González, candidato a la presidencia del Gobierno de Canarias por el Partido Popular. En unos instantes vamos a seguir hablando con él, pues, de qué medidas se podrían utilizar para liberar de esos tiempos que tardan tanto en llegar a los ciudadanos por la burocracia de la administración. ¿Qué líneas maestras tiene el Partido Popular, a grosso modo, en su programa electoral? ¿Qué opinión tiene de lo que dicen las encuestas, que podría darle sorpaso a Coalición Canaria? Y, por supuesto, también hablaremos con Manuel Domínguez cuáles serían las líneas rojas para pactar y buscar la mayoría de 36 diputados que dan la mayoría absoluta en la próxima legislatura también. Así que todo esto se lo contamos justo después de la publicidad. Hasta ahora mismo. Conforama, Casa Luis, Sicar, La Grifería, Lucio Polo, Mainca y Sonido e Iluminación Tinguaro patrocinan este programa. Conforama, Casa Luis, Sicar, La Grifería, Lucio Polo, Mainca y Sonido e Iluminación Tinguaro patrocinan este programa. Continuamos en esta segunda parte de este especial El Cuarto Poder, hoy con Manuel Domínguez, candidato a la presidencia del Gobierno de Canarias. Y justo antes de irnos a la publicidad, dejábamos algunas cuestiones, algunas preguntas en el aire. Una es el anquilosamiento burocrático que tiene el Gobierno de Canarias. Ver Canarias con una perspectiva global, pero que además sea ágil, ha sido uno de los grandes problemas. En su momento, para aligerar estos problemas de la burocracia, se crearon decenas de organismos autónomos, empresas públicas, que se suponía que iban a significar un alivio en todos los trámites. Lo que ha significado es un aumento del presupuesto y también un retraso a la hora de tramitar muchísimos expedientes en las islas. Le pregunto al candidato, ¿se puede mejorar la gestión? ¿Se puede aligerar la presión burocrática para tener una administración mucho más fluida, más ágil, que llegue más al ciudadano de a pie, el que nos está viendo al otro lado del cristal y a veces necesita una subvención, una ayuda? ¿Esto es posible?
Sin lugar a dudas. Además, yo le he dicho a los canarios en múltiples ocasiones que esta será la legislatura de, a ver si me sale la palabra, deslegislar. Es decir, de eliminar leyes, de conjugar leyes. No podemos tener 3 leyes para el turismo en Canarias. No se pueden crear nuevas leyes como la del cambio climático para entorpecer la ley del suelo. Entonces ahora los técnicos en un ayuntamiento interpretan una cosa, en el cabildo la contraria, y resulta que en el gobierno la que es distinta a las otras dos. No puede ser. Con lo cual es la legislatura de deslegislar, es la legislatura de quitar burocracia, y para eso hemos hecho algunas cosas. Ya Ayuso en Madrid sacaba una ley que es la de mercado abierto, y yo hablaba con ella hace unas semanas y le decía, esa ley me la voy a copiar. Creo que es el camino. Una empresa que se quiera, o que ya está instalada en Canarias y quiera ir a otra isla, se va a ahorrar el tener que tramitar toda la documentación necesaria para una licencia de apertura, por ejemplo. Y si viene de otra comunidad autónoma, también. Eso es lo que ha hecho Isabel Díaz Ayuso en Madrid, y aquí estamos para copiar aquello que se hace bien. Decía yo en algún medio de comunicación sobre la escuela infantil, copiemos lo de Andalucía. Sobre la FP dual, copiemos lo del País Vasco, para que no digan, sí, usted va a copiar solo lo del Partido Popular. Bueno, es donde mejor se hace, pero no solo lo del Partido Popular, he puesto ejemplos sobre la mesa. Pero esa es la línea. Aunar distintas leyes, deslegislar, evitar la burocracia y evitar la creación de nuevas leyes que vengan a chocar frontalmente contra leyes existentes. Por lo tanto, podemos decir que sobrarían entes públicos en estos momentos que hacen duplicidad con la gestión que tiene que hacer el Gobierno de Canarias. Bueno, incluso creo que sobran entes que lo que hacen es competir contra el libre mercado. ¿Los eliminaría? Claro. Los fusionaría o los reduciría, redistribuyes al personal, porque el personal no tiene culpa. Yo recuerdo el debate de los casinos y yo decía, no entiendo cómo es posible que una administración tenga un casino. Es que no lo entiendo, todavía no lo he entendido. Llevo años intentando entenderlo, pero es que no lo entiendo. No está para eso la administración. Con lo cual, el personal al que contrataron, ¿qué culpa tiene? Ninguno. Entonces, redistribuyamos en la administración al personal que ya depende de esas administraciones, de esas empresas o de esos, a veces, chiringuitos que se han creado, porque no tiene sentido. Vamos a darle agilidad, vamos a conseguir que Canarias sea un lugar atractivo para invertir y no un lugar que ahuyenta la inversión. El 0,03% de la inversión extranjera recae en Canarias. Solo el 0,03%. Eso es lo que sobra de otros lugares. Por lo tanto, yo creo que Canarias tiene una oportunidad única para adelgazar la administración, para adelgazar la legislación, para ser menos burocrática y poder, pues entonces sí, progresar. Me ha ido dando algunas pinceladas a lo largo de esta entrevista de la idea que tiene usted para gobernar Canarias. ¿Cuáles serían los puntos claves, los puntos principales para que la ciudadanía pues, empiece a conocer las diferencias entre unos y otros? Bueno, nosotros hemos presentado un plan para gobernar hace ya 10 meses aproximadamente. Hicimos una ruta por toda Canarias en la que hablamos de nuestro plan para gobernar, que ha ido creciendo con el paso de los meses, que pivota en 4 pilares, en 4 programas. Es uno que es el económico, otro la política social, el otro del sector primario y el otro un rescate de la sanidad. Lo he dicho despacio y con acento porque quizás la sanidad ha sido el mayor fracaso de este gobierno. Por lo tanto, ¿en qué nos diferenciamos? Nosotros apostamos por una política fiscal dinámica, viva, que se adapte a los tiempos en los que, por ejemplo, el impuesto de sucesiones, ese impuesto a la muerte, pues se bonifique en el 99%, que es lo que nos permite la ley. Nosotros abogamos porque el IJIC no sea una carga para la cesta de la compra. Nosotros entendemos que la sanidad merece un cambio profundo de sistema de gestión, profundo, no parches, que pivota sobre las listas de espera. Expliqué antes cómo haríamos para reducir las listas de espera. La atención primaria, que hoy en día, en lugar de ser la puerta de entrada al sistema, lo que está haciendo es una barrera de entrada. ¿Cómo le puedes pedir cita a un médico de cabecera y tardar una semana? No puede ser. Es que no puede ser. Y lo tercero es la parte sociosanitaria. Entendemos que la parte sociosanitaria, que es aquella de
cuidar al paciente, tiene que venir de la mano de la Consejería de Sanidad y no de Derechos Sociales. Por eso una dirección general vinculada a lo que es sanidad, que vaya o se defina como políticas sociosanitarias y del mayor. Eso es sumamente importante para intentar dar un giro de tuerca y cambiar el sistema de gestión de la propia sanidad. Estamos en una isla, usted su visión ahora es la regional, pero no podemos entender que esta isla donde más población tenemos de toda Canarias, junto con Gran Canaria, es donde es más complicado llevar todas las políticas porque nos encontramos zonas donde existe mucha población y eso crea problemas de movilidad, problemas sanitarios, problemas de seguridad. Y aquí en la seguridad tenemos una policía autonómica, policía canaria, que en su momento se vendió como una gran solución a la falta de catálogo que teníamos en Canarias con Guardia Civil y Policía Nacional, y años después nos encontramos una policía canaria que todavía invadía competencia entre unos, otros, no sabíamos muy bien qué. Al final quedaba para la vigilancia de edificios públicos, después se pudo desarrollar y limar ese conflicto que entrañaba con otras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. ¿En qué situación queda la policía canaria? Porque es verdad que los ciudadanos que nos están viendo en Santa Cruz, La Laguna, en el sur, en la Isla Baja, a veces nos da la sensación de que no están ni existen ni se les espera. Pero sí es verdad que tienen un presupuesto importante de la comunidad autónoma. La policía autonómica ahora mismo se encuentra en una situación de desmotivación absoluta, porque los profesionales que conforman a la policía autonómica, ni siquiera ellos están contentos con el Muchos han vuelto a trabajo. sus puestos de policía local o de Guardia Civil o Policía Nacional. Y yo puedo garantizar, porque yo no los conozco a todos, pero con algunos he hablado, que algunos están esperando a lo que sucede el día 28 para volver a sus puestos de policía local. Esto queda grabado, con lo cual veremos lo que sucede. Pero hay que decir firmemente si se cree o no se cree en la policía autonómica. Yo creo en la policía autonómica. Ya está creada, lo dije antes, hay efectivos contratados, hay personas que pueden venir a suplir la necesidad que tienen algunos ayuntamientos de Canarias, de los 88 ayuntamientos, en cuanto a esas plantillas que en determinados lugares de este archipiélago las comisarías cierran por la noche. ¿Pero qué sucede? Y sucedió en la pandemia. Lo consulté con Noelia, la alcaldesa de Los Llanos, y le dije, Noelia, ¿tú tuviste que pagar para que la policía autonómica fuera a La Palma? Sí. Es decir, ¿pero no es una policía autonómica o es una policía de Tenerife y de Gran Canaria? Porque a mí esto me sorprende. Y lo hablé con Astrid, la alcaldesa de Arrecife, y me dice, sí, hemos tenido que pagar. Ah, que hay que pagar para que la policía vaya a Lanzarote o a La Palma. Esto no tiene sentido. Pero esto mismo pasa con el ente público Radio Televisión Canaria. Claro, pero es que los recursos económicos con los que se le paga a la policía son de un palmero o de un conejero. No puede ser que estemos en esta situación. Con lo cual, hay que dotar de mayor competencia a la policía autonómica, hay que ayudar a esos ayuntamientos que, por mucho que quieran, gobierne quien gobierne, por mucho que quieran, no tendrán capacidad económica para afrontar un incremento de plantilla y la apertura de las comisarías, incluso por la noche, para que la sociedad o la ciudadanía se encuentre segura. Por lo tanto, creo que hay que trabajar mucho y de la mano con la policía autonómica. Le decía que Ver Canarias en su conjunto será responsabilidad esté donde esté, en gobierno o en oposición, pero es verdad que Tenerife tiene un problemón sanitario, un problemón de movilidad y al final la tarea pasa no por los ayuntamientos, que son la parte que menos competencia tienen en esto y que menos recursos tienen. Cabildo de Tenerife, pero Gobierno de Canarias. Se ha presentado el proyecto del tercer carril con la contestación ya pues de muchos municipios que van a presentar alegaciones. Se han presentado una serie de propuestas para intentar amortiguar esta situación pues de hastío ya que tiene la población con tanta espera.
Nos encontramos en el norte y en el sur dos proyectos que en su momento se plantearon y que se han quedado durmiendo en el sueño de los justos. Hablo del puerto de la Cruz, del puerto de Fonsalía. Y todo esto, sí es verdad que son competencias autonómicas. ¿Dónde va a estar en todo esto el Partido Popular? Yo vivo en Tenerife, vivo en el norte de Tenerife y duermo en La Palma, o en Fuerteventura, o en Gran Canaria, o en Santa Cruz de Tenerife, para poder llegar a tiempo a coger un avión. Sé lo que significa estar sometido al sufrimiento de la TF5. Por ejemplo, porque la TF5 no es un problema de llegar temprano o tarde, de perder un avión o no, o una cita médica. Es un problema de salud, es un problema de despoblación, es un problema de no poder conciliar la vida laboral con la vida familiar. Y esto es del escudo social, el gobierno, el Pacto de las Flores, que decían que la conciliación familiar es muy importante. Bueno, ni en el norte ni en el sur, ni en la TF5 ni en la Gran Canaria 1. Es decir, que este es un problema de tal magnitud que nosotros tenemos que comprometernos y nos vamos a comprometer a plantear la solución. Si ustedes me preguntan cuál es la solución en el día de hoy, yo no les puedo dar una respuesta. Porque igual que ustedes, me refiero a los televidentes, he escuchado de todo. Un carril bufado, un tercer carril, un bypass a la altura de la laguna, hay que soterrar a la altura del Padre Anchieta, hay que hacer un tercer carril en la TF1, hay que instalar un tren. En definitiva, he volado hasta en parapentes para poder demostrar que la situación es muy grave. Y en este sentido lo que creo es que el hermano mayor, el gobierno, tiene que coger al cabildo y decirle, mire, venga para acá. Estas son las preferencias. Y los técnicos suyos y míos se van a reunir y van a decidir de una vez por todas cuál es la solución al problema. Y si no hay consenso, es lo que yo diga. Es lo que yo diga, quiero decir, no yo, Manuel Domínguez, es lo que digan los técnicos de la consejería. Pero hay que ser valientes y hay que asumir la responsabilidad y hay que tirar para adelante. No puede ser. Y con el puerto deportivo, comercial, turístico, pesquero del Puerto de la Cruz, ¿qué ha sucedido? Lo mismo. Viene un gobierno y dice que sí, otro dice yo que soy cabildo, asumo la competencia y se la quito al gobierno para entonces llevarlo a cabo y se inventa no sé qué cosa. ¿Cuántas primeras piedras han puesto? Ya, yo perdí la cuenta. Con lo cual hay que asumir compromisos con la ciudadanía. Y en esta casa los televidentes me conocen. Yo no he faltado a mi palabra nunca, me he equivocado. Y cuando no he podido cumplir lo que digo, lo explico y doy la cara y miro a los ojos y le digo por qué no lo he hecho. Pero nunca he mentido. Y por lo tanto eso es lo que les digo hoy. Yo no voy a mentir. Yo voy a trabajar intensamente para conseguir que de una vez por todas esas infraestructuras tan necesarias, en este caso hablamos de Tenerife, para Tenerife se lleven a cabo. Pero yo que he recorrido el archipiélago, me llevo las manos a la cabeza. Yo me llevo las manos a la cabeza cuando sales de Telde y quieres ir a Las Palmas. Es una barbaridad también lo que está sucediendo allí y queda un año, en un año se convertirá en la TF5 la Gran Canaria 1. Encuestas hablan y hablan y hablan, hasta la próxima semana, hasta 5 días antes, se podrán seguir aportando más encuestas, unas son reales, otras son encargadas, pero todas, absolutamente todas, le dan un aumento considerable al Partido Popular. Y además esas encuestas dan dos bloques con una diferencia de 1, 2 diputados que podrían desequilibrar la balanza. Pero ya hay algunos que dicen que con el ascenso considerable del Partido Popular, el pacto incluso sería más fácil hacerlo entre Partido Socialista y Coalición Canaria, que me imagino que usted habrá pasado ya por esto, ante un aumento de los votos y de los diputados del Partido Popular, más que un aliado podría ser un peligro dentro. ¿Dónde podría estar usted en las próximas elecciones con ese ascenso considerable? Porque de ser partido necesario para la gobernabilidad, podría ser usted presidente del gobierno si los números dan. Fíjate que hace un año asumí la presidencia del Partido Popular en Canarias con el claro objetivo de amoldar, reorganizar, darle músculo al Partido Popular
Con el paso de los meses me dijeron, oye, creo que hay que trabajar para mejorar los resultados. Cuando ya la situación de mejorar los resultados pues parecía que se podía conseguir, entonces ahora el siguiente objetivo es ganar las elecciones y ser el presidente del Gobierno de Canarias. Es verdad que me conoce, sabe que no me gusta perder ni el parchís y siempre lo doy todo para intentar conseguir los mejores resultados. Y es verdad que el domingo día 28, ese Partido Popular que no tenía opciones, hoy tiene 3 opciones. Y dirán, hombre, eso es lógico. No. Hace un año habían 2 opciones que no existían, la de la presidencia o la de la vicepresidencia. Esas 2 opciones no existían. Estaba la de la oposición. Hoy vamos a ver de qué manera ordenamos el partido y dentro de 4 años veremos si entonces tenemos opciones. Pero hace un año eso no existía, con lo cual yo lo dije, el Partido Popular es alternativa real de gobierno y hoy el Partido Popular, lo dicen las encuestas, es verdad que las encuestas son una foto fija, no son ni para fustigarse cuando están mal ni para saltar de alegría cuando van bien, pero indican una tendencia y la tendencia es que el Partido Popular va creciendo y que el Partido Popular puede asumir la presidencia a partir del día 28 de mayo indiscutiblemente. Bueno, esa es la visión que dan las encuestas y eso a mí me motiva y al partido también. Por eso estamos ahora cohesionados, hay estructura, hay proyecto, hay programa y para mí es una muy buena noticia. ¿Se puede dar el sorpaso de Partido Popular a Coalición Canaria? Bueno, sonreía cuando decía quizás, ¿no? Y sin quizás ese momento lo he vivido. Recuerdo aquel momento en el año 2007 en el que el Partido Popular en Los Realejos creció de 2 a 6 concejales y Coalición Canaria, que tenía 10 y bajó a 9, decidió dejar al Partido Popular en la oposición para pactar con el Partido Socialista. Y es verdad, ya lo he vivido, con lo cual a mí ya sorpresas pocas. En la política cabe de todo, lo ha dicho Ángel Víctor Torres, yo pactaría con Fernando Clavijo, y ha dicho Fernando Clavijo, me da igual pactar con Ángel Víctor Torres que con Manuel Domínguez. Con lo cual ellos han dado respuesta a esa pregunta que yo creo que tiene muchas posibilidades si los ciudadanos el próximo domingo, día 28, le dan la opción de que sus números lleguen a formar ese gobierno. Pues para convencer a todos los ciudadanos, en este final de la entrevista, ahí están los ciudadanos de Canarias, estamos en campaña electoral. Manuel Domínguez, puede usted pedir el voto. Bueno, en primer lugar, agradecer a Hora Televisión la oportunidad que me brindan para dirigirme a todos y cada uno de ustedes. El próximo día 28 de mayo no es un día cualquiera, es un día importante, es un día en donde en sus manos estará el futuro de Canarias. Ir a votar no es una acción cualquiera, es un acto de responsabilidad. Yo creo que los canarios somos sumamente responsables, queremos a nuestra tierra y yo solo les pido que ese día 28 vayan a votar, que muestren ese cariño por nuestra tierra, que muestren esa responsabilidad. Y yo, lógicamente, en esta posición les pido que me den una oportunidad. Hace muchos años que el Partido Popular no gobierna en Canarias. Creo que muchos conocen mi trayectoria política y lo que he hecho y lo que he dejado de hacer en esa trayectoria política. Por eso les pido una oportunidad y si consideran que mi formación política no es la que les representa, si consideran que yo no soy el presidente que merecen los canarios, si entienden que nuestro programa, nuestro plan para gobernar no es el correcto para esta tierra, voten por otra opción, pero no dejen de ir a votar. Manuel Domínguez, gracias por estar con nosotros, mucha suerte. Muchas gracias a ustedes, un placer. Hasta aquí la entrevista con Manuel Domínguez González. Sigan ustedes muy pendientes a toda nuestra programación, que como siempre es variadísima. Volvemos en breve para seguir contando más historias de Canarias, especialmente de Tenerife. Hasta entonces, que sean inmensamente felices. Adiós. Conforama, Casa Luis, Sicar, La Grifería,
Lucio Polo, Mainca y Sonido Iluminación Tinguaro patrocinan este programa.